Dios majestuoso, cantémosle. Dios majestuoso en las alturas. Se escucha bien, qué bueno, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, ya listos aquí, vamos a aprovechar el tiempo en esta noche. Tenemos una enseñanza un poco extendida. Ojalá, verdad, el Señor nos ayude, verdad, por su gracia nos dé el tiempo para poder compartir lo que tenemos para esta noche. Bueno, quiero compartir un tema. Todavía estamos en la serie de los viernes, una vida balanceada, y voy a compartir un tema que es una pregunta, verdad, que surge muy a menudo. Y el tema, voy a dar el tema para que tengan ahí los que toman notas. El tema de esta noche es disfrutando lo material y muriendo a lo terrenal. Disfrutando lo material y muriendo a lo terrenal. Vamos a poner una marca en el libro de Lucas, capítulo 12. Vamos a ver ahí una referencia bíblica. Lucas 12, versículo 13. Este tema que vamos a compartir en esta noche, ¿verdad? Mientras preparaba el mensaje de esta noche, me encontraba con tantas maneras de cómo trazar este mensaje, ¿verdad? De cómo enseñar lo que vamos a estar aprendiendo en esta noche. Hay mucha información, ¿verdad? Muchas veces tenemos que traer dos partes porque es mucho, ¿verdad? A veces también no me gusta mucho agregar mucha información porque me gusta detenerme en algunos puntos a explicar y tratar de clarificar algunas cosas que para algunos se le hace difícil. Y este tema de disfrutando lo material, ¿verdad? Y lo que se refiere al tema es, hay cosas que Dios en la tierra nos permite disfrutar. A veces vamos de vacaciones, podemos comprar cosas, podemos pasarla bien en fiesta, celebración, etcétera, etcétera. Cosas terrenales que todavía como cristianos podemos disfrutar. Muchas cosas que podemos disfrutar. Pero ¿cómo podemos vivir en un balance? No irnos a los límites o extremos de, aún teniendo el permiso de Dios y la posibilidad de poder disfrutar de algunas cosas terrenales, ¿cómo podemos mantener un balance para también a la misma vez, a medida que vamos disfrutando de algunas cosas de este mundo, ¿verdad? Podemos también morir a lo terrenal? Y vamos a ver algunos textos que nos van a ayudar a entender muchos puntos. Lucas 12, vamos a estar leyendo desde el versículo 13, vamos a leer del 13 al 15, Lucas 12. Y esta historia es el contexto del rico necio, el cual no voy a leer. Ya muchos conocen la historia, ¿verdad? La hemos leído y estudiado bastantes veces. Pero voy a leer, ¿verdad?, cómo el Señor Jesús, ¿verdad?, confronta a unos hermanitos que se están peleando por una herencia. Lucas 12:13 dice: le dijo uno de la multitud, en este caso a Jesús: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ahora, fíjense aquí el argumento que tienen, ¿verdad?, estos hermanos, que a lo mejor el papá de alguno murió, no ha querido darle la parte que le corresponde al otro hermano, tienen una cierta disputa ahí frente a Jesús, y uno pensaría, ¿verdad?, ¿quién sería la mejor persona para, si hay un problema de, vamos a decir, de justicia, de dividir herencias? ¿Quién mejor que preguntarle a Dios, verdad? Y en este caso, esos muchachos, parece como que el Señor no le está prestando atención a su necesidad. Pero vamos a ver lo que Jesús en el verso 14 dice. Fíjense: mas él le dijo, aquí Jesús: hombre, dice, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? En otras palabras, ¿quién me ha llamado a mí? O sea, mi propósito de venir a esta tierra no fue para yo repartir herencias, atender negocios terrenales y materiales. Mi venida a la tierra no tiene ese propósito. Y luego el Señor le dice, ¿verdad?, porque tiene un sentido lo que dice el 14: ¿quién te ha dicho que yo soy partidor o juez de dividir herencias? Ahora, la palabra sí habla de cómo debemos manejar esa situación. Yo escucho hermanos, hasta cristianos, que se pelean por una herencia. Mi hermano no me habla porque papá dejó esto, o mamá y esto y lo otro. Bueno,
Bueno, el 15 dice algo importante, dice, y les dijo, aquí Jesús, mirad y guardaos de toda avaricia. Avaricia, ¿verdad? La traducción de la palabra avaricia es simplemente vivir o querer más y más y más y más cosas materiales y posesiones materiales y terrenales. Eso significa avaricia, querer más y más, nunca estar satisfecho. Dice, mirad y guardaos de toda avaricia. Dice, porque la vida del hombre, en este caso de los seres humanos, no consiste en la abundancia de los bienes que posee, en la abundancia de los bienes materiales que alguien tiene. Es decir, la vida, el concepto de la vida, la esencia de la vida, ¿verdad? No depende, no consiste, ¿verdad? Su propósito no es tener mucho dinero. Hay quienes tienen mucho dinero, muchas posesiones y no viven. Hay quienes tienen poco y no viven. Como también hay quien tiene mucho y tiene una buena vida en el Señor, y también un pobre que no tiene mucho igual. Entonces aquí vemos un punto. La pregunta es cómo encontramos balance para disfrutar las cosas de esta tierra, ¿verdad? Que Dios nos da permiso de disfrutar algunas cosas y a la misma vez morir a lo terrenal. Porque hay cosas que nosotros sabemos que si le dedicamos tiempo pueden hasta muchas veces estimular el apetito de la carne. Entonces, ¿cómo encontrar un balance que podemos tanto disfrutar lo que Dios nos da, pero a la misma vez no perder el propósito de que debemos de morir a las cosas terrenales? Pero vamos a ver qué significa esto. Por causa de una mala interpretación de lo que significa morir a lo terrenal, muchos han caído en un desbalance que conlleva al legalismo. Por mala interpretación de lo que significa morir a lo terrenal, a lo que la palabra dice, hacer morir lo terrenal, ¿verdad? Dar ya muerte al hombre viejo, han caído en un desbalance de caer en el legalismo. La pregunta es, ¿cuál es la definición de legalismo? ¿Qué significa legalismo? Bueno, aquí tengo dos definiciones que les voy a dar. ¿Qué es legalismo? Legalismo es una posición doctrinal enfatizando un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. Es decir, es cuando le atribuimos a la ropa, a la comida o algunas otras prácticas poder salvífico o también madurez espiritual. Este ejemplo lo encontramos en los fariseos, ¿verdad? Bueno, vamos al libro de Colosenses, vamos al capítulo 2, porque en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, ¿verdad? Vemos cómo el Señor quiere que vivamos una vida libre en Cristo, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es esa libertad. Pero luego vemos en el mismo libro de Colosenses, capítulo 3, donde el Señor nos dice que debemos de morir a lo terrenal. Aquí vemos que hay una sepultura de la vieja vida pasada y luego vemos que hay una resurrección espiritual, ¿verdad? Por el momento, de una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Sepultura del hombre viejo, vida nueva en Cristo. Colosenses 2, verso 20. Vamos a leer allá. Fíjense, Colosenses 2:20 dice el texto, pues si habéis muerto con Cristo. Ahora, esta palabra cuando la leemos en la Biblia, muerto con Cristo o si habéis muerto con Cristo, tiene el sentido de aquellos que al confiar en Jesús, ¿verdad?, han tomado la decisión de sepultar la carne. Ahora, ¿qué es la carne en la Biblia cuando se refiere a la parte pecaminosa del ser humano? Bueno, carne en la Biblia, dependiendo del contexto, puede ser toda carne, significa todo ser humano. Jesús ha venido en carne, significa que Jesús vino en un cuerpo mortal, humano. Pero cuando la palabra habla de la carnalidad, ¿verdad? O someter la carne, a veces decimos, estamos hablando de la parte caída del corazón del hombre, ¿verdad? La parte que nos conlleva al pecado, a la maldad, etc. A eso se refiere la palabra carnalidad. Entonces aquí vemos que el texto dice, si habéis muerto con Cristo, si has nacido de nuevo, esa es la referencia, dice, también puedo agregarle en cuanto a los rudimentos del mundo, las reglas, los métodos, las filosofías, podemos decir, dice, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos?
tales como, y aquí va a dar una lista de no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, que es lo que muchas veces conlleva al legalismo. Muchas personas he escuchado que dicen que la vida cristiana es muy aburrida, y muchos piensan que por ser cristiano no pueden hacer de nada, no pueden comer de nada, no se pueden vestir de tal manera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por eso el texto 21 dice, tales como no manejes, no guste, ni aun toques. Ahí vemos 3 no. Dice luego el texto, explica el 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Fíjense, no es Dios quien ha prohibido algunas cosas que muchos predicadores han prohibido o le atribuyen poder salvífico para sentirse más espiritual. No, si te dejas la barba, ¿verdad? Es pecado. Si no te pones esto, ¿verdad? Es pecado. Si no te vistes así, es pecado. Si comes esto, es pecado. Y la Biblia es muy clara cuando habla de todo esto, ¿verdad? Había una sombra en el Antiguo Testamento de alimentos, vestiduras y un sinnúmero de cosas que todas apuntaban a la persona de Cristo. Una vez venido Cristo, todo eso viene a ser pasado. Pero vemos aquí que hay límites todavía. No significa que por estar libres en Cristo estamos o somos libres de hacer lo que queremos. Fíjense lo que dice el texto. Dice, cosas que todas se destruyen con el uso. Dice, tales cosas, verso 23, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, ¿verdad? Dicen culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, el yo ponerme cierta vestidura que parece cristiana o más santa, entiéndase, legalistamente hablando, no va a cambiar mi corazón, ¿verdad? El cambio del corazón es de otra manera que lo vamos a ver aquí a través de la palabra. Bueno, aquí vemos en el capítulo 2, comenzando en el 20, cómo comienza Pablo diciéndole a los colosenses, si ustedes han muerto con Cristo, en el sentido, se han hecho morir las cosas terrenales, se han muerto en el sentido de la vida pasada, del concepto que tenían de manera religiosa, pensando que por méritos el no hacer esto y hacer aquello les daba el mérito de la salvación. O sea, en Cristo es donde encontramos la salvación, no en lo que hacemos. Pero al conocer a Cristo, nuestra vida nueva demanda un estilo de vida diferente. Eso es lo que quiere decir la Biblia cuando nos manda a obedecer la palabra. No es para salvación, ya somos salvos, sino como salvo o como salvados en Cristo, debemos de vivir como Cristo vivió. Dice, si alguno le conoce, debe vivir y caminar como él caminó. Pero fíjense lo que dice el capítulo 3, verso 1. Es como si fuera la otra moneda, ¿verdad?, de la vida cristiana. Por un lado, en el bautismo de las aguas yo sepulté simbólicamente por fe al hombre viejo. Ahí quedó, ¿verdad?, el Fleming pasado. Pero luego vemos en Colosenses 3:1, dice, si habéis resucitado con Cristo. Ahora, aquí hay dos muertes, una muerte y una resurrección que se está refiriendo a lo espiritual. Enterramos y sepultamos la carne y luego ahora vivimos en Cristo. Si habéis resucitado con Cristo, si habéis nacido de nuevo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Fíjense, ahí está la palabra, no en las de la tierra. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, aquí vemos, hermanos, que en el capítulo 2 vemos una lista de prohibiciones que según los de Colosenses demandaban para que pudieses o para que alguien pueda ser fiel a Dios y un buen cristiano y pueda merecer la salvación. Pero vemos aquí, hermanos, un punto importante. Ascetismo no es cristianismo. Ascetismo, voy a explicar lo que significa, no es cristianismo. ¿Qué es ascetismo? Ascetismo es el ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y a lo espiritual. Voy a leerlo de nuevo. Ejercicio y práctica de un estilo de vida austero, o sea, de prohibiciones de vivir, ¿verdad?, con lo poco, con el mínimo,
Dice, y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir hábitos que conducen a la perfección moral y espiritual. Si yo no como esto, ¿verdad?, adquiero madurez espiritual. Si me visto de tal manera, ¿verdad?, puedo ganarme la salvación porque estoy vistiéndome como un santo. Y la idea aquí, mis hermanos, es como si fuera vivir en una montaña o en un monasterio apartado del mundo, ¿verdad?, raspándose la cabeza, el cabello, con una vestidura, ¿verdad?, de trapo, vamos a decirlo, de una vestidura sin lujo, sin decoro, nada, y prohibirnos de hacer cosas con el fin de santidad, con el fin de adquirir la salvación, etc. Bueno, nos damos cuenta que la palabra es muy clara cuando nos habla de la libertad en Cristo, ¿verdad? Porque aquí vemos los colosenses queriendo poner una serie de prohibiciones que no tenían ningún tipo de beneficio en la vida cristiana. ¿Qué significa esto? De que podemos hacer lo que bien nos parezca. Significa que podemos hacer lo que bien nos parezca. El punto del apóstol Pablo aquí es que ninguna práctica fuera de Cristo producirá ninguna madurez espiritual. Hay una gran diferencia entre abstenernos de cosas que conllevan al pecado o de prácticas humanas que supuestamente nos pueden hacer maduros espirituales. Fíjense la diferencia. Una cosa es, yo no hago eso porque estimula mi carne, y otra cosa es, yo no hago eso para adquirir poder espiritual o salvación, ¿verdad? Bueno, miren, por eso es que el verso 23 de Colosenses 2 dice lo siguiente. Dice el texto aquí, ¿verdad?, acerca de las prohibiciones, supuestas prohibiciones. Dice aquí Pablo, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación. Bueno, hay cosas que podemos hacer. De repente las personas comienzan a vivir un estilo de vida donde no comen cierto tipo de comida, donde se visten de una manera, ¿verdad?, que aparentemente o evidentemente se ve que se están absteniendo de algunas cosas, guardan algunos días festivos, religiosos, claro, y la gente lo ve y dice, esta persona es religiosa, ¿verdad? Esa es la idea. Pero aquí vemos que Pablo dice claramente, tiene cierta reputación de sabiduría o culto voluntario. ¿Por qué dice culto voluntario? Porque Dios no los mandó a hacer eso. Dice luego, o humildad y en duro trato del cuerpo. O sea, maltratar el cuerpo, ¿verdad? Pero es con la idea de adquirir madurez espiritual. Dice, pero no tienen valor alguno, dice, contra los apetitos de la carne. Yo he visto este tipo de personas que muchas veces son superficialmente religiosos, pero en su corazón son bien chismosos, son duros con las personas, no son misericordiosos, y le voy a decir por qué este tipo de personas son así. Cuando alguien practica lo que es el legalismo, comienza a caminar con un sentido de mérito, pero también de demandas. No, a mí Dios me va a recibir porque yo ayuno, ¿verdad?, 5 veces al mes. No es que yo doy rodillas, no es que yo me visto así, no, yo no me pongo un pantalón ni una farda así. Y aunque sí tenemos límites como cristianos, no significa que esas cosas nos van a hacer más santos. Cuando una mujer decide vestirse prudente, no le está atribuyendo a la vestidura poder salvífico o poder espiritual. Lo que está haciendo es cuidando su cuerpo para honrar a Dios, para cuidar a los hermanos varones, que no se le vayan los ojos, y respetar el templo del Espíritu Santo. Pero no es que eso le da un poder especial por encima de los demás que no se visten así. Porque a veces tenemos el desbalance de hermanitas que se visten de manera que muy imprudente, y se le olvida que los hombres, aún siendo cristianos, ¿verdad?, tienen ojos y ven y sienten. Entonces, a veces son hermanitas que sí aman a Dios y sirven y todo, pero no cuidan su vestidura. Pero por el otro lado tenemos hermanitas que se visten, ¿verdad?, de manera religiosa, pero entonces no cuidan su lengua. Entonces, por eso estamos hablando de tener un balance en este camino. Porque si yo comienzo a vestir de alguna manera, por ejemplo, atribuirle a la corbata poder de santidad, si no te pones una corbata no eres cristiano o estás ofendiendo a Dios. Bueno, se puede ofender a Dios si Dios te dice que te vista de cierta manera a ti,
pero atribuirle a la corbata poder de salvación o poder espiritual es legalismo. Fíjense la diferencia. Entonces, Dios nos ha permitido en esta tierra, siendo cristianos, disfrutar, vivir, aprovechar cosas que Él nos da, pero con límites también. Tenemos restricciones, pero también nos manda que debemos de cada día morir a lo terrenal. Bueno, el sentido claro aquí es que ninguna comida, vestimenta, guardar días festivos o religiosos o alguna postura del cuerpo físico tiene poder para cambiar el corazón caído de los hombres o de los seres humanos. El sentido del apóstol Pablo es corregir a esta iglesia, la de los colosenses, que ya mueran a los conceptos del esfuerzo humano para ganar el favor de Dios, sino total confianza en Cristo solamente. Ahora, aquí es donde comienza la relación, porque la vida cristiana consiste en una relación personal e íntima con Dios. Así comienza. Entonces, entendemos que si Dios me prohíbe a mí algo, ¿verdad? Él me dice a mí, Fleming, no quiero que hagas esto. Bueno, cuando yo no hago eso, obedezco a Dios, yo no estoy diciendo que por yo haber hecho eso, ¿verdad?, tengo más poder espiritual o me merezco más la salvación. No. Lo único que yo he hecho es obedecer a mi Creador, a mi Señor y Salvador. Es lo único que he hecho. He honrado a mi Señor. Entonces, el poder espiritual que yo tengo, cristianamente hablando, me lo da el Señor, no mis obras, no el no hacer o no comer o no vestir así o así. Bueno, relación, mis hermanos, produce obediencia y la obediencia produce transformación. Es cuando estamos en esa relación íntima con el Señor que podemos disfrutar de lo que Él nos da cada día, pero también tenemos los límites, las restricciones de no permitir o no irnos más allá de las cosas que no le agradan a Dios. Es la relación que hace eso, no la práctica en sí. Miren, aquí vamos a ver, hermanos, que no debemos confundir esto, y por eso estoy pasando un poco de tiempo explicando esta parte para no dejar a nadie con cabos sueltos y luego decir, pastor dio permiso para que se vistan y hagan lo que quieran. No. Miren, vamos a ver una distinción. No confundamos estas dos cosas. Una cosa es, oigan bien, número 1, abstenernos de prácticas humanas atribuyéndole poder espiritual y poder salvífico. O sea, me abstengo de esto porque si lo hago tendré más poder espiritual y me merezco más la salvación. No, eso no es bíblico. Pero tenemos otra parte importante que es diferente, y esta sí es buena, es abstenernos de prácticas mundanas para no estimular la carne y el pecado. Es diferente. Aquí vemos la diferencia. Yo me abstengo de eso para no estimular lo que me conlleva a pecar. Pero al yo abstenerme de aquello o de esto, no significa que por hacer eso soy más maduro, ¿verdad? Puedo adquirir más madurez por hacerlo, pero no el hacerlo me da más madurez o más merecimiento de salvación. Miren, ¿cómo encontrar balance en poder disfrutar de la vida? Porque soberanamente, y lo que quiero decir es que aún estamos en la tierra predicando el Evangelio. A veces yo le comentaba a una persona, es increíble porque Dios nos manda diligentemente a predicar el Evangelio, pero ese mismo Dios te da permiso para ir de vacaciones, te da permiso para descansar, para disfrutar, pasarla bien con tu familia, con tus seres queridos. Es parte de la vida todavía. Y nos damos cuenta, hermanos, aquí vemos que los seres humanos todos anhelamos algo que todos tenemos en común. Todos queremos felicidad, todos queremos placer, deleite de vida. Dios mismo nos ha dado los sentidos emocionales para experimentar el gozo, la alegría, la celebración, el disfrutar. Dios puso eso en nosotros, en el alma, ¿verdad? Pero no debemos confundir la felicidad que viene de Dios y la felicidad que viene del mundo. Ahí está la diferencia. Existen dos tipos de felicidad. Ahora, en la Biblia no aparece esta palabra felicidad. Sí aparece, pero se utiliza con una palabra diferente, ¿verdad? Y la vamos a ver en un segundito. Hay dos tipos de felicidad. Existe la felicidad subjetiva, ¿verdad? Si usted toma notas, la felicidad subjetiva y la felicidad objetiva. Hay dos tipos de felicidad. La felicidad subjetiva significa que lo que a ti te hace feliz no necesariamente me hace feliz a mí.
Eso se llama felicidad subjetiva. Lo que a ti te trae gozo, quizás a mí o necesariamente a mí no me tenga que traer gozo. Entonces vemos ahí que es subjetivo a ti o a mí. Lo que a mí me hace feliz, a lo mejor a ti no te hace feliz. Ahora, vemos la felicidad objetiva y es la felicidad que tiene el mismo efecto en todos de igual modo. Entonces, es como decir, por ejemplo, cuando vas a un lugar y vas a comprar helados, vamos a suponer, ¿verdad? Vamos a comer helado. Bueno, ¿qué significa subjetivo? Que a algunos les gustan helado de fresa y a otros les gustan helado de chocolate. Eso es subjetivo. Pero objetivamente los helados son todos fríos. Entonces ya ahí no es cuestión de gusto, es una ley absoluta, es una ley objetiva. El frío, ¿verdad? Es una ley natural que Dios ha creado. Entonces lo que está frío para ti, está frío para mí. Eso es objetivo. Entonces hay personas que dicen, no, porque a mí me gusta hacer esto y eso me hace feliz a mí. Bueno, gloria a Dios. Pero a mí me hace feliz aquello. Pero hay una felicidad que comúnmente, hermanos, nos hace felices a todos. Vamos a ver en un momento cuál es esa. En la Biblia, la palabra felicidad es la misma palabra que aparece tanto como en el Antiguo Testamento, y el mismo Jesús en el Sermón del Monte lo repetía, y es la palabra bienaventurados. La palabra felicidad es bienaventurados, es decir, grandemente dichoso, grandemente feliz significa bienaventurado. Y la palabra bienaventurado tiene el sentido, escuchen bien, es importante esto, del bienestar de la vida de los seres humanos. Cuando Jesús decía, bienaventurado aquel o aquella, tiene un sentido muy amplio de lo que es la bienaventuranza. Por ejemplo, la felicidad que el mundo ofrece, ¿verdad?, es un tipo de felicidad que no produce bienestar, sino destrucción, o sea, la que viene del mundo. Por eso dice Primera de Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasará y sus deseos y sus placeres, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces vemos que la felicidad que el mundo ofrece, ¿verdad?, es subjetiva, ¿verdad?, pero no trae bienestar de vida consigo. Hay un texto, ¿verdad?, un proverbio que creo que es Proverbios 10:22, que dice, la bendición, ¿verdad?, dice, Dios es el que bendice y la bendición de Dios no atrae tristeza, ¿verdad? No acarrae tristeza. Lo que la bendición de Dios que nos da Él no acarrae tristeza con ella. Bueno, ¿cuáles son las cosas que hacen feliz al hombre y mujer que no conocen a Dios? ¿Cuáles son esas cosas? Vamos a pensar por un momento. ¿Qué es eso que hace feliz a los hombres y mujeres que no conocen de Dios? Bueno, el dinero, ¿verdad?, el alcohol, las drogas, el poder, la fama, el sexo, etc. Y si usted ve, todo esto que yo he mencionado es lo que hoy el ser humano busca para sentir felicidad. Nos damos cuenta que, por ejemplo, hay algunos que le gustan el alcohol. Hay alcohólicos, hay gente que bebe alcohol para sentirse feliz, para encontrar gozo. Hay otros que usan drogas, hay otros que se sienten feliz cuando tienen dinero. Hay otros que con la fama o con el sexo. Pero si nos damos cuenta, ninguna de estas cosas producen bienestar a la vida. Es importante entender esto. Una vida sin Dios es como pulmones sin oxígeno. Es como que alguien te diga, tengo sed, y tú le des un vaso de arena para que beba. Y no agua. ¿Se imagina yo bebiendo arena ahora mismo? Me muero aquí. La felicidad del mundo, hermanos, es egoísta. Consiste en tener y tener más, a pesar de que los demás sufran, ¿verdad? La gente no se interesa por los demás, sino mientras yo tenga lo que quiero y más, esa es mi felicidad, pero es subjetiva. Sin embargo, la felicidad que proviene de Dios produce bienestar de vida, produce bienestar al prójimo y produce gloria a Dios. Fíjense qué bueno. Cuando Dios piensa en bendecirnos, hermanos, siempre está pensando en todos. Por ejemplo, cuando le pedimos en oración algo a Dios, Señor, dame esto, y Dios te mira y tú dices, Señor, yo quiero esto, Señor, si tú me lo das, Señor, me voy a portar bien, etc.
Pero Dios mira de una manera más amplia que si Él te da eso y eso trae problema a tu prójimo, Dios prefiere no dártelo. Porque tú pidiéndolo estás pensando en ti, pero Dios está viendo lo que puede causar esa, entre comillas, bendición que tú quieres. Bueno, fíjense lo que dice aquí, hermanos, Juan 14, 27. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que Juan 14, 27 dice algo que quizás usted conoce, es un texto muy conocido. Aquí Jesús dice algo para que vean que hay dos tipos de gozo, hay dos tipos de paz, hay dos tipos de deleite, ¿verdad? Pero solo uno produce vida, solo uno glorifica a Dios, solo uno de ellos bendice al prójimo. Juan 14, 27 dice, aquí Jesús está ya casi camino a la cruz y le dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Dice, yo no os la doy como el mundo la da. Ahora, fíjense lo que dice este texto por un segundo. Tómese un momento y mire. O sea, yo les doy mi paz, pero la paz que yo le voy a dar no es como la da el mundo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la paz del mundo y la paz de Dios? Bueno, el tema no es la paz, pero voy a explicarlo brevemente. La paz de Dios es aquella que produce firmeza y confianza en medio de la tribulación. La paz de Dios no siempre es un sentimiento. No siempre es un sentimiento. No significa que teniendo la paz de Dios nos sentimos físicamente bien. Podemos estar sufriendo. Por ejemplo, Esteban murió en paz, pero murió apedreado. Entonces significa que él tenía paz en su alma, pero estaba sufriendo físicamente. Entonces, ahí vemos un ejemplo de que la paz que el mundo ve o piensa que es, no es la misma paz que Jesús aquí está hablando. ¿Cómo da el mundo paz? Bueno, la paz del mundo es diferente. La paz del mundo es no sufrir, ¿verdad? No sufrir. La paz del mundo es estar en un estado de quietud, de tranquilidad, de reposo físico. La paz es cuando tú obtienes lo que tanto quieres, ¿verdad? Aunque sea de manera egoísta, eso produce paz en la gente. Ay, qué bueno que pasó esto y aquello. Pero aquí nos damos cuenta que la palabra paz, Jesús la está utilizando en el contexto judío, que significa shalom. Esta palabra paz, ¿verdad? Creo que en el griego es eirene, pero es la palabra shalom, porque está hablando en contexto judío. Y esta palabra tiene varios significados, pero funcionan todos unidos. ¿A qué me refiero? La palabra shalom significa paz, significa integridad, significa bienestar, significa felicidad, significa salud y significa prosperidad, y todos estos se está refiriendo al alma. Paz, integridad, bienestar, felicidad, salud, prosperidad del alma. Bueno, la paz de Dios, hermanos, viene por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio de Dios. Dios es el que da esa paz. Entonces tú puedes tener paz aún estando en medio de la muerte, en medio de una enfermedad, en medio de un problema. Jesús, cuando le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, ellos tenían que descansar en la palabra dada que pasaremos al otro lado, no en la calma del mar ni la tormenta. No, ellos cuando vieron la tormenta se atormentaron igual que la tormenta, se llenaron de angustia, de miedo, perdieron la paz. Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? Y el Señor les llama la atención. Hombres de poca fe, ¿por qué dudan? O sea, tenían que descansar en el Señor. Así como Eliseo y su siervo, dice que Eliseo, ¿verdad? Según el contexto, estaba en paz, porque vino el ejército de Siria y los rodearon con su ejército, y el siervo de Eliseo estaba temblando, asustado. Ay, Señor mío, nos van a matar. Se le fue la paz. Pero vemos que Eliseo no estaba descansando en la paz de la ausencia del ejército, sino de la presencia de Dios, ¿verdad? A pesar de lo que estaba pasando. Entonces vemos aquí, hermanos, que cuando hablamos de disfrutar las cosas de la tierra, si lo hacemos con el sentido correcto, si cuando tenemos dinero lo vemos con los ojos espirituales, ¿cómo es esto? Que el dinero es pasajero,
que hay que ser generoso, que el dinero no es la vida, no es nuestro sustento de vida, que la vida no consiste en tener dinero. Cuando lo vemos así, manejamos el dinero de manera ordenada, porque el dinero es un medio para alcanzar un fin. El dinero viene y el dinero va. 1 Timoteo 6:17. Miren, aquí vamos a leer el verso que nos dice que Dios nos da las cosas materiales, dinero, ropa, casa, viajes, etcétera. Aquí es donde vemos que Dios nos dice que debemos y podemos disfrutar las cosas que Dios nos da. Ahora, fíjense la diferencia. Cuando alguien compra un carro, vamos a suponer un carro lindo del año, podemos tener un corazón, dos corazones diferentes, ¿verdad? Compramos un carro y decimos, uy, cuando vea a fulana le voy a enseñar que yo también puedo, ¿verdad? O para que vean que yo también tengo, ¿verdad? O para que vean que tengo carro. O a lo mejor viendo cierto atributo de identidad en ese carro. O puedes decir, wow, gloria a Dios que nos permite comprar este carro. Lo podemos disfrutar, ¿verdad? Dios nos guarde, ¿verdad? Que el carro sea nuestro Dios y lo veamos como algo, como un tesoro, ¿verdad? Y vemos que ahí podemos tener un carro, pero con dos sentidos. Entonces Dios te da ese carro para que lo disfrutes, para que le sirvas a Dios también. No para que te tires foto en el carro y le enseñes al mundo que tienes un carro, sino para que glorifiques a Dios por medio de ese carro. ¿Se puede? Claro que sí. Claro, ayudando, a lo mejor dándole un ride, como decimos nosotros, a un necesitado, también usándolo para tus necesidades, pero siempre con la mente conectada de que Dios te dio ese carro. Esa es la idea de disfrutar, pero mantener el corazón muriendo a lo terrenal. Ese carro no es mi vida. Si se lo roban, bueno, Señor, se robaron el carro. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Si te lo rayaron, no vas a pelear con la gente por un rayoncito, exponer tu vida, ¿verdad?, a una pelea por el carro. Pero ahí es donde encontramos balance, ahí es donde encontramos esa paz. 1 Timoteo 6, verso 17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, a que no se crean más. Dice, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Dice, sino en el Dios vivo que da, diga conmigo, Dios da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Ahí está el verso. O sea, podemos gozar de muchas cosas aquí en la tierra que Dios nos da. Ahora, esa palabra que Dios da es importante porque podemos adquirir algo que Dios no quiere para nosotros y podemos comprarlo sin el permiso de Dios, podemos adquirirlo sin la dirección de Dios, y eso que compramos u obtenemos no lo disfrutamos porque no vino de Dios, no pasó por, vamos a decir, el corazón de Dios, no fue Dios quien te lo dio, te lo otorgó. Por lo tanto, no podemos disfrutarlo. Va a ser una calamidad eso que compraste sin la guianza, sin el permiso de Dios. Fíjense lo importante. En este verso notamos que dice que tengamos nuestra esperanza en el Dios vivo. ¿Qué significa este verso cuando dice pongan su esperanza en el Dios vivo? Bueno, algunos puntos a explicar. Dios vivo, podemos decir el Dios que da vida, ¿verdad? Aquí vemos que Pablo también en otra ocasión le dice a Timoteo, predícales, dile, ¿verdad? Que teman a Dios, háblale de la salvación, evangelízales, para que todo hombre sea salvo, sabiendo que Dios es quien da vida a todas las cosas. Dios es quien da vida a todas las cosas. Ahora mismo yo tengo, ¿verdad? Tengo una computadora aquí, ¿verdad? Estoy aquí transmitiendo. Pero todo lo que es lo material, la corriente, mi vida, todo lo que está operando en este momento para que esto se lleve a cabo, es porque Dios sustenta la vida. Es Dios quien envía el poder de la corriente, de la señal, de todo. Si Dios se toma un día libre, el mundo entero se muere, porque Dios es esa fuente de vida. Él es que da. Y por eso vemos que cuando Pablo le dice a Timoteo que confíen en el Dios vivo, se está refiriendo a dos cosas importantes. Escuche bien. Dios es quien por su divino poder nos da la vida.
Escuchen bien, nos da la vida, la existencia de la vida. Pero también ese Dios, por su divino poder, nos da vida. Y aquí habla de la experiencia. Escuchen bien. Dios, ese Dios poderoso, nos da la vida, ¿verdad? La vida, la existencia. Pero ese Dios poderoso también nos da vida. Y es la experiencia de la vida. Una cosa es estar vivo, otra cosa es vivir la vida. Es diferente, ¿verdad? Entonces, no se olvide esas dos palabras, existencia y experiencia. Una cosa es existir, pero otra cosa es experimentar. Es importante. Unos en la Biblia que planificaban en el día de mañana, dice Santiago 4 que iban a traficar, iban a hacer negocios. Y así como no sé si se acuerdan del rico necio que dice, alma, muchos años tienes y muchas posesiones. Estaba haciendo planes este hombre sin saber qué tiempo de existencia le quedaba. Pero aquí vemos en Santiago 4, verso 15, cuando el contexto de esto es que algunos dicen mañana vamos a traficar y vamos a hacer esto y aquello, y no dicen si Dios quiere, no dicen si Dios quiere. Ahora, muchos cristianos piensan que cuando dicen Dios quiere, si Dios quiere, ya están haciendo la voluntad de Dios. No, la pregunta es literal, si Dios quiere. Por esto nos debemos ir en oración pidiéndole a Dios si Él quiere o si no quiere. Por eso Santiago 4:15 dice, en lugar de los cuales deberíais decir, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos. Ahora, aquí están las dos palabras, existencia y experiencia. Si Dios quiere, estaré vivo. Y luego dice, y haré lo que quiero hacer. Ahí está la experiencia, ¿verdad? El acto. Entonces, viviremos, habla de la existencia. Tenemos que estar vivos para poder hacer. ¿Y quién es el que nos da esa vida? Dios. Pero por otro lado vemos la palabra y haremos. Ahí está la experiencia. Entonces, una vez estando vivo, porque Dios me da la vida, y una vez Dios me da vida para experimentar mis experiencias, mis decisiones, etcétera, entonces puedo disfrutar de las cosas en esta tierra por medio de Dios. Todo lo que Dios creó en el huerto de Edén, mis hermanos, dice que al final decía la palabra, dice, y vio Dios que era bueno. ¿Bueno para qué? Bueno para que Adán y Eva lo disfrutasen, pero también bueno para que al ellos disfrutar lo que Dios les dio, glorificaran al Señor, al Dios creador que les dio aquello. Fíjense qué bonito es como un ciclo. Dios le da, ellos disfrutan, se acuerdan de quién le dio y lo glorifican, y ahí está la relación. Cuando yo le hago un regalo a mi esposa, a lo mejor de flores, ¿verdad? El medio son las flores, pero el efecto se manifiesta por las flores, ¿verdad? Ahí vemos el afecto, es la palabra. Y mi esposa me ama porque puede ver el afecto que no se ve en el corazón, pero se ve en los hechos. Entonces, asimismo, Dios dice que Dios muestra su amor como que nos entregó su Hijo, nos regaló su Hijo. Y a nosotros saber eso, vivimos para su gloria. Y disfrutamos esta vida con temor de Dios, reverencia al Señor y dándole gracias por permitirnos disfrutar la vida, por permitirnos existir y a la vez experimentar la vida. Génesis 2:9 dice algo que me llama mucho la atención. Dios, cuando hizo las cosas, las decoró. Y me gusta eso porque era mi trabajo antes de decorador, de diseñador. Me encanta el diseño, me encantan los detalles. Y aquí dice Génesis 2:9, dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, número 1, delicioso a la vista. Delicioso a la vista, es decir, Dios diseñó estos frutos para que al mirarlo te deleites, ¿verdad? Y vemos cómo el cuerpo funciona, se te agua la boca y dices, uy, se ve bueno eso. Dice luego, y bueno para comer. Deleite visual y deleite también físico para comer. Aquí vemos, hermanos, ese Dios sabio, ¿verdad?, que nos creó, puso en nosotros los sentidos emocionales para que podamos disfrutar la vida. Pero sabemos que ya anteriormente hablamos el tema, el temor y el gozo, que habla de los límites. El temor de Dios nos frena para nosotros no irnos más allá cuando estamos en gozo.
porque cuando estamos emocionados como que se nos van los frenos y el temor nos frena, ¿verdad? Pero está la otra parte, hermanos. A pesar de que Dios nos da cosas, nos permite comprar cosas, ir de vacaciones, disfrutar esta vida, no debemos olvidar que debemos de prioritariamente debemos de hacer morir lo terrenal. Colosenses 3, versículo 5, vamos allá. Colosenses 3, verso 5. Fíjense el balance, hermanos, porque muchos piensan que han venido a Cristo para que el Señor les dé todo lo que ellos piden. Y no todo lo que le pedimos materialmente a Dios nos los da, pero sí nos da todo lo que le pedimos espiritualmente. Fíjense qué bien. Si usted le pide un corazón nuevo, Él les dará un corazón nuevo. Si usted le pide a Dios que le dé humildad, Él les va a dar humildad, pero lo va a hacer conforme a su palabra. Te va a decir cómo vas a obtener esa humildad, ¿verdad? O la paz. Señor, dame paz, te envía pruebas para desarrollar tu paz, ¿verdad? Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es una forma de idolatría, ¿verdad? Es idolatría. Aquí vemos que buscando placer, deleite y felicidad podemos caer en un extremo peligroso llamado idolatría. Entonces Dios sí, por un lado, nos permite disfrutar, comprar, viajar, experimentar la vida, pero tenemos que vivir en el temor del Señor y siempre tratando de discernir esas cosas que parecen muy divertidas, que traen mucho entretenimiento o gozo, pero que no nos lleve eso a faltarle a Dios, que no nos lleve al extremo de la idolatría y que no estimule nuestro apetito carnal. Un plato de comida, mis hermanos, cocinado, voy a decir por mi esposa, es muy rico, muy bueno, pero 3 platos de comida es glotonería. Asimismo, un hombre que tiene una esposa, se casa, es lindo, es un matrimonio, pero un hombre que se acuesta con 3 o más de 4 o 5 mujeres, más de una mujer aparte de con la casada me refiero, es adulterio, o una mujer con hombres. Pues vemos cómo Dios, ¿verdad?, nos ha permitido que disfrutemos la vida, pero tenemos límites, tenemos restricciones, tenemos puntos extremos donde no debemos ir. Y sí, es muy lindo, ¿verdad? Es muy lindo todo lo que Dios ha puesto en nuestro cuerpo. Un joven una vez preguntaba que si Dios puso el deseo sexual en su cuerpo, ¿por qué ahora lo condena de que él use su cuerpo para tener sexo con varias muchachas? Y un predicador le decía: sí, pero ese mismo Dios que puso esos sentimientos en tu cuerpo para que experimentes el sexo de manera ordenada, también puso leyes. Y les decía, así como jugar un deporte tiene límites, tiene reglas, tiene un árbitro, así también Dios pone límites, porque si no ya no es un juego, es un desorden. Entonces, sí, todo eso es bonito, pero siempre y cuando se hace bajo la santidad, la justicia, el temor de Dios, en el orden de Dios. Y les digo algo, hermanos, se disfruta muchísimo más y es beneficiada la persona que tienes enfrente y los familiares cuando se hace todo puro. Pero cuando se adultera o cuando se vive en inmoralidad, lo tienes que hacer escondido. Sí, el mundo te da placer, pero lo haces escondido, ofendiendo a Dios, ofendiendo a la persona, materializando a las personas, desvirtualizando lo que significa ser humano. Y desafortunadamente, hermanos, por no tener un balance en el camino del Señor, nos vamos o a un lado o nos vamos al otro. ¿Qué significa hacer morir lo terrenal? Esta expresión de Pablo, del apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses, se refiere a morir al apetito y al concepto de las cosas terrenales. Es decir, por un lado, morir a la fuerza y al apetito carnal que permite que las cosas de este mundo te controlen, pero también morir al concepto de en la manera que vemos las cosas de este mundo. Es decir, cuando alguno ve, por ejemplo, a mí me gustaban muchos los carros, todavía me gusta, pero no en la magnitud que me gustaban. Y de repente ves un carro que vale, qué sé yo, $2 millones. Y tú puedes decir, wow, ese carro está muy bonito, el diseño, el color, qué lindo ese carro.
O puedes decir, si yo tuviera ese carro, yo fuese fulano de tal. Si yo tuviera ese carro, mi vida fuese así, así, así. Entonces, ahí es donde Pablo dice, mueran a esos conceptos, a esos malos deseos de querer tener cosas, de querer tener dinero, buscando deleite de vida en las cosas materiales. Miren, vamos a pensar por un momento para que me entiendan de manera más simple. Imagínense un hijo con su padre. Imagínense una relación linda, padre e hijo. El niño tiene 5 años y ama a su papá por el afecto, la relación, el amor, etc. Pero hay veces que ese padre, como muchos, le compra juguetes, ¿verdad? Y en la manera que el niño disfruta los juguetes, no es en la manera que el niño disfruta su relación con su padre. Entonces Dios, por así ponerlo, nos da cosas materiales que son como si fueran juguetes. Y el niño lo disfruta mientras está jugando. Pero hay veces que el niño deja de comer por estar jugando. Hay veces que el niño se olvida del papá por estar con el juguete. Hay veces que el niño se enoja con el papá por no obtener el juguete. Entonces ahí está el problema. Nuestro corazón caído no sabe balancear entre glorificar y adorar y servir a Dios y tener un balance con las cosas materiales y terrenales. Ese es el problema. Ese mismo niño que ama a su papá con su vida, cuando se pone el juguete en medio, ese niño puede desobedecer al papá, odiar al papá, enojarse con el papá porque le quita el juguete. ¿Por qué? Porque el niño se mete tanto en el juguete que el juguete lo consume. Y como el papá sabe que el niño tiene que hacer la tarea, tiene que ir a dormir, tiene que descansar, tiene que comer, porque el papá lo ama, a veces tiene que arrancarle el juguete. Entonces, cuando no tenemos balance en el camino con Cristo y le oramos, Dios, cómprame una casa, cómprame un carro, cómprame esto, a veces es para que el mundo vea los logros que hemos alcanzado. Y Dios ve tu corazón y dice, no te puedo dar lo que me pides con ese corazón. Y por eso es que vemos que Dios sí permite que disfrutemos la vida, pero tenemos restricciones que nos ayudan a mantener un orden, de no irnos más allá. ¿Cómo encontramos, mis hermanos, ese balance de poder disfrutar la vida terrenal según la palabra de Dios, bajo el temor de Dios, entendiendo que Dios es el que da? Le voy a dar 3 puntos de aplicación. Número 1, para poder encontrar un balance entre lo que tenemos de manera material y física, lo terrenal, y a la misma vez vivir muriendo a lo terrenal. Número 1, debemos entender que la creación nunca debe ser más importante que el Creador. Las cosas que Dios te da nunca deben tomar el lugar de Dios. Nunca. No debemos permitir eso. Punto 2. Lo creado nunca llenará tu corazón. Si no, pregúntele a Salomón. Y número 3, lo creado tiene el sentido de adorar y dar gracias al Creador. Es decir, eso que Dios me dio es un medio que Dios me permite tener para disfrutar la vida, para interactuar con mis familiares y seres queridos, para tener relación íntima con mis familiares, pero tiene el sentido de siempre mirar arriba y adorar a Dios. Entonces, la combinación de estos dos es lo que produce la felicidad. Cuando Dios te da un carro, cuando Dios te da dinero o te da una casa, y tú, por así lo voy a decir, consagras eso a Dios y Señor, el dinero es tuyo, mi casa es tuya, mi cuerpo es tuyo, mi vida es tuya, Dios no te lo va a quitar. Por esa razón, cuando el Señor probó a Abraham con Isaac, ellos daban la vida por tener un hijo, tanto así que se adelantaron, tuvieron a Ismael. Y en un momento, ¿verdad? Dios miró el corazón de Abraham y dijo, si yo voy a ser a través de ti como patriarca principal, cumplir mi propósito, debo de estar seguro si tú me amas más a mí que el regalo que yo te he dado. Y en un momento le dice, sacrifica a Isaac. Y fue probado y levantó el cuchillo y lo iba a hacer, pero Dios obviamente no le permitió, solamente lo estaba probando. Pero hay veces, hermanos, que Dios nos quita a nuestro Isaac, nos pide nuestro Isaac, y cuando no lo damos, lo que Dios te prometió en Isaac no se cumple. Y estoy hablando de manera espiritual y metafóricamente.
Entonces nos damos cuenta que cuando Dios te da algo, eso que Él te ha dado no es tuyo ni siquiera. La palabra dice, de Dios es la tierra y toda su plenitud. Dios es el dueño del oro y la plata. Y muchas veces cuando usted escucha esos textos es como quien dice, Dios es el dueño del oro y la plata en el sentido de Dios me va a dar mucho. No, Dios es el dueño del oro y la plata, el cual todo lo que tenemos le daremos cuenta un día porque a Él le pertenece. Fíjense cómo cambiamos las cosas. Entonces, aunque Dios es un Dios que sí suple, esos textos siempre tienen un sentido más espiritual que material. Entonces, número uno, repito, la creación nunca debe ser más importante que el creador. Número dos, lo creado nunca, recordando, lo creado sin Dios nunca llenará tu corazón. Y por tercero, eso que Dios te dio materialmente tiene un sentido de adorar a Dios y dar gracias a Dios por lo que te ha dado. Nos damos cuenta, mis hermanos, fíjense lo que dice aquí el salmista David, el rey David le podemos llamar. Salmo 4, verso 7 dice algo que es un texto cortitito, pero va a decir algo muy lindo. Dice David al Señor, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Fíjense lo que dice, tú me diste más gozo a mí que el gozo que ellos adquirieron por tener muchas posesiones. Eso está diciendo David. Entonces, yo lo veo, mis hermanos, yo conozco mucha gente que tiene mucho y a la vez no tienen nada. Pero también conozco gente que aparentemente no tienen nada y espiritualmente lo tienen todo. A una de las iglesias, bueno, a dos, a una mega iglesia de las 7 iglesias de Apocalipsis le dijo, tú dices que eres rica y yo te digo que tú eres ciego, desventurado, pobre, desnudo, miserable. Dice, ay Señor, qué descripción. Pero luego hay otra iglesia humilde que le dice, tú dices que eres pobre, pero yo digo que tú eres rica. Nos vemos ahí, hermanos, que las riquezas en Dios no siempre es matemáticamente el $1.000.000, sino es más bien, como dice los proverbios, es mejor, como dice, es mejor vivir en paz que tener mucho dinero sin paz, ¿verdad? Es mejor habitar con el pobre justo que con el rico que es necio, etcétera, etcétera. Está lleno de proverbios que habla que lo más importante para disfrutar la vida es la santidad, la justicia y el amor de Dios en el creyente. Cuando vivimos en esa santidad, mis hermanos, y en esa relación con Dios, encontramos deleite. Muchos cristianos se están secando por dentro porque no viven con Dios, no caminan con Dios, no aman a Dios. Y tú lo ves y le ves la cara, solamente viven quejándose, todo es murmuración y chisme, y eso habla de un corazón amargado que no tiene el shalom del Señor. Encontremos, mis hermanos, este balance de poder disfrutar aquello material que Dios nos ha dado, ser buenos administradores, pero por otro lado, seguir muriendo a lo terrenal, no permitir que eso material se convierta en nuestro corazón en idolatría. ¿Qué les parece si terminamos en oración? Padre, gracias, Señor. Gracias por tu bondad y misericordia, Señor. Gracias por estos puntos que hemos aprendido, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, por aclarar, Señor, cosas que a veces preguntamos o tenemos alguna incertidumbre o duda. Es cierto, Señor, a veces te pedimos algo, Señor, y tú nos los das, mi Dios, y a veces hacemos de eso un Dios. Pero sabemos que eso que tú nos has dado, así como Abraham le diste a Isaac, era para glorificarte a ti y también disfrutarlo, Señor. Yo te pido, Señor, que a través de esta enseñanza, mi Dios, aquellos cristianos que tienen el corazón habitado de avaricia, que aman el dinero, evidentemente aquel que ama el dinero y ama las cosas materiales más que a Dios, es muy notable que su vida es vacía, es seca, no viven con propósito, no viven contentos. Necesitan buscar algo terrenal para reírse un momento, pero el resto de su día es triste, vacío y sin vida. Tú, Dios, nos has dado vida, existencia, y nos da vida para experimentarla. En Juan 10, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Cristo, mis hermanos, encontramos ese balance. El mismo Pablo decía
yo sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Y estas dos la puedo porque Cristo me fortalece. Yo les intimo, mis hermanos, que Cristo sea el todo y en todos. Y que todo eso que a veces pensamos, ¿verdad? Decimos, si yo tuviera esto, fuera feliz. No es cierto, mis hermanos. Se van a dar cuenta que no. Pero el día que digan, cuando tenga Cristo en mi corazón, seré feliz, esa es la única verdad absoluta que se cumple. Cristo lo llena todo. Todo lo llena. Lo alto, lo profundo, la longitud y la anchura. Cristo lo llena todo, dice Efesios capítulo 4. Mis hermanos, le damos gracias por conectarse con Casa de Oración Nueva York. Les intimamos que sigan orando por nosotros para que la palabra llegue. Algo que sí les aconsejo es que compartan las enseñanzas de manera intencional, porque el sistema de Facebook y YouTube voluntariamente no publica muchas veces las enseñanzas. Tiene alguien que publicarla, porque la iglesia está bajo ataque, mis hermanos. Y yo sé que Dios es Dios, pero necesitamos compartir la palabra de Dios para que llegue la palabra. Intencionalmente compártala. Yo antes no era de los que estimulaba a los hermanos a hacer esto, pero me di cuenta viendo las redes cómo esconden las predicaciones, hermanos. No la comparten. Sí saben que en el mural de lo que le llaman el feed de Facebook o YouTube, ellos tienen como un ciclo de repeticiones de lo que alguien publica. Y a veces cuando publican alguna inmoralidad te sale una y otra vez allí, pero no ves con la misma intención las predicaciones y la palabra de Dios. Así que publíquenla, pónganla en su portal, compártanla, haga lo que usted quiera. Cuando usted escuche una palabra de Dios de quien sea, publíquela, mis hermanos, para que llegue el mensaje al corazón del mundo. Sigan orando, sigan adelante, guárdense en el Señor y que el Señor les bendiga. Buenas noches.